On, chan, chan, chan. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa Abrapso em Movimento, uma iniciativa da Regional São Paulo, do Núcleo São Paulo da Abrapso, conversando com diferentes colegas da América Latina e também do Brasil, diferentes regiões do Brasil, sobre a psicologia, sobre os movimentos sociais, conversando também com pessoas não psicólogas, lutadores sociais dos diferentes campos, um pouco para a gente entender qual que é a tarefa histórica da psicologia, entender também como que é a mirada de outros lugares sobre esse minuto presente que a gente tem vivido. E assim como eu fiz na conversa com o Inácio, lá no Chile, eu vou falar em mi portuñol selvaje com Eduardo Vieira, porque sei que é melhor para nossa comunicação. Eduardo Vieira, nuestro convidado de hoy, nuestro invitado, es psicólogo, magíster, mestrado en estudios latinoamericanos por la Universidad de la República, doctor en psicología por la Universidad de San Luis en Argentina y es especialista en catástrofe y violencia política por la Complutense de Madrid. Y también participa de colectivos que van a pensar ahí la psicología de la liberación, la psicología latinoamericana. Desde esos espacios ya nos conocimos ya algunos años, ¿no? Y muy bien, Edu, ¿cómo te trata Montevideo, Uruguay, en tiempos de pandemia? Bien, bueno, antes que nada, yo el portuñol me sale mal, así que voy a hablar en español lento y despacito para entendernos. Gracias por la invitación, Bruno, gracias por la invitación a Grapso, y me parece que es bien importante para todos y para todas que en estos tiempos y en todos los tiempos nos conectemos. Y yo le decía a Bruno un poco antes de este diálogo, esto es una oportunidad, que la pandemia no solo hay que tomarla como el discurso caótico y apocalíptico que estamos recibiendo, sino también una oportunidad para construir cosas distintas y para también ver de dónde veníamos, ¿no? Yo lo que digo es que hay una continuidad, que no es solo, bueno, el tiempo empezó a partir de la pandemia, sino que había una cierta construcción subjetiva hegemónica que nos hacía ser un poco individualistas, un poco competitivos, un poco consumistas, y que de alguna manera estábamos sufriendo una pandemia bastante fuerte, que era la pandemia de la enajenación. Entonces, bueno, ¿cómo me trata a mí acá? Yo, por un lado, por suerte, habito un lugar que tiene terreno, que entonces me permite moverme, y con mi compañera hemos cambiado plantas para un lado y para otro. Las plantas están mareadas de tanto cambiarse. La casa ha sido decorada como nunca, y me parece que también está bueno eso, que también está bueno ese encuentro con el territorio propio que a veces uno, por otras cosas, tiene que dejar un poco de lado. Está bien. Y una de las cosas, a propósito de lo que está diciendo, una de las cosas que está muy hablado por todos los lados es que nuestro mundo nunca más será el mismo de ahora adelante, ¿no? Tú estás planteando una manera de mirar críticamente la manera como vivíamos hasta ahora, ¿no? ¿No? ¿Qué te parece que puede cambiar en este momento? ¿Cómo está? Porque hay muchas personas que dicen, ¿cuándo vamos a volver al normal? Mm. Pero el normal, ya no sé si alguna vez el normal fue bueno, pero normal ya no está ya no está en una buena situación hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué normal es ese que queremos volver? ¿Y cómo pasa eso del mundo que va a pasar ahora? Que ya está pasando, la verdad. Es bien interesante esto que decís, porque acá en Uruguay el presidente actual que tenemos, el gobierno actual, la consigna que han lanzado es que vamos hacia una nueva normalidad, ¿no? Sí, Después, la nueva normalidad después de la pandemia. Y yo comparto esto que vos decís. Bueno, capaz que cuando uno habla de la normalidad, normalidad viene de norma.
Y habría que ver si la norma que nos rige, o la norma más hegemónica, digamos, en cierta forma de producir subjetividad colectiva, era sana o era saludable. Y tal vez a veces lo anormal era justamente la resistencia a ciertas prácticas enajenantes. Entonces, las nuevas normalidades, y yo creo que sí, que se van a constituir y que se están haciendo todos los esfuerzos para constituir nuevas normalidades, que son peligrosas en muchos sentidos. La de la higiene social, la de el control, que de alguna manera, cada vez más, mucha gente dice, bueno, necesitamos que nos controlen más, que nos cuiden más, si invaden nuestra vida cotidiana, nuestros datos, bueno, es para cuidarnos. Y ese lenguaje paternalista de algunos gobiernos es muy peligroso. También es peligroso y mucho más el otro, el que dice, no, ¿saben qué? Descuídense, no hay problema. Y lo pienso incluso en Brasil, ¿no? Específicamente, o en Estados Unidos, que parece que sí están cuidando, pero otro tipo de cosas. Están cuidando la economía, están cuidando al capitalismo. Y tal vez la gente guardada a veces no está produciendo adecuadamente. Pero yo creo, ¿sabes qué, Bruno? Que no vamos, y que además no es que estos cortes abruptos, ¿no? Que en estas continuidades no estamos transitando hacia un único mundo distinto. Estamos transitando hacia diversos mundos cambiados. Hay cosas que seguramente van a cambiar, porque esto es no solo un trauma, es un aprendizaje, son muchos aprendizajes, de individuales y colectivos. E incluso esto que se va generando cada vez más, estos contactos virtuales que estamos haciendo. Ayer justo hicimos una conferencia por el FEPSI pensando en estos temas también, ¿no? En estos temas de qué mundos vienen, qué estamos construyendo y todo lo demás. Y yo decía, bueno, también en esto empezamos a conectarnos de otra manera. Y hay que pensarlo más, yo lo pienso como un FODA, ¿viste? Esto tiene debilidades, pero también tiene fortalezas. Tiene amenazas, pero también tiene oportunidades. Y yo quiero conectarme más con la oportunidad. Yo, un poco, vos sabés que de lo que me conocés, yo pienso, como decía un pensador nuestro, José Luis Revelato, que la esperanza es revolucionaria. La esperanza activa, no la esperanza pasiva, no la esperanza mesiánica, sino la esperanza desde juntar colectivos, y ahí lo decía un poco el subcomandante Marco, decía, un montón de desesperanzas pueden constituir una esperanza organizada. Yo, capaz que por ser optimista, yo creo que sí, que se nos está dando la oportunidad también para eso, para poder construir otras formas de ser y estar en el mundo. Y se apagó la computadora. Ahí está. ¿Se entendió por ahí? O sea, yo no, yo siento de verdad que esto es muchas oportunidades. Y también para aceptar pluralidades, también para conectar con los saberes ancestrales que nos construyen, también para conectar con las colonizaciones que también nos construyen, y poder decir, bueno, ¿en qué vidas estamos? ¿Qué es lo que estamos eligiendo? ¿Y qué es lo que nos obligan a hacer? ¿Qué es lo que nos obligan a hacer desde esa demanda de normalidad? ¿Y cuál el papel de psicología en este momento? Tú has estado hablando de una la formación subjetiva del capitalismo y también de nuestra resistencia al capitalismo. Me parece que en ese momento hay una nueva conformación también de formas subjetivas, ¿no? Estaba diciendo de recuperar, estamos obligados a recuperar algunas cosas, como por ejemplo cuidar más de nuestro espacio doméstico, cuidar más, estar más perto, estar más cerca de personas, o que aquí en Brasil, por ejemplo, hay un aumento vertiginoso de la violencia doméstica, por ejemplo, pero también escuchamos que hay mudanzas en eso de tener que reinventar los afectos y cosas así. ¿Qué piensa que la psicología, y ahí también se puede hablar un poquito desde la psicología de la liberación, tiene a decir al mundo, a nuestra América Latina, sobre eso? Una mirada desde la psicología. Mirá, yo pienso que la psicología de la liberación, o Nacho, Ignacio Martín Baró, y desde ahí muchos y muchas, han planteado herramientas que parecen que en un momento fueron como desconsideradas, no científicas, vaya a saber qué, y yo creo que ahora son cada vez más
visibles como herramientas muy potentes. Por un lado, el desnaturalizar todo aquello que teníamos y tenemos naturalizado. Una cierta forma de ser y estar en el mundo. Incluso yo ayer comentaba, yo viajo de la universidad a mi casa, yo viajo en ómnibus, en colectivo, como se le diga. Y una de las cosas que siempre veía es que todos y todas estamos conectados, pero con el celular, con el móvil, con el portátil. Y yo decía, pero ¿qué nos está pasando? ¿Cómo nos conectamos entre nosotros como personas, no? Incluso cuando uno le habla al de al lado, el de al lado todo molesto se tiene que sacar el auricular para poder escucharte, porque está conectado con vaya a saber qué. Y de hecho veía personas que ni siquiera estaban escuchando o chateando, sino que simplemente miraban al celular o conectados con un jueguito de donde bajan cositas y bueno. Entonces vos decís, ¿cuántas cosas teníamos naturalizadas de una forma de ser y estar en el mundo? Es tiempo de poder desnaturalizar. Y creo que desde ahí esa herramienta parece muy potente, así como todo lo ideologizado, que es otra herramienta que se plantea de la psicología de la liberación, ¿no? La desideologización. Pero ¿desde dónde? No desde un abstracto, desde un puro acervo teórico, desde la vida cotidiana, desde el sentido común. Y yo creo que esta pandemia nos ha confrontado fuertemente con el sentido común, con esa vida cotidiana que no veíamos. A mí me parece que un papel fuerte de la psicología en estos tiempos pasa por compartir y cooperar en dar visibilidad a lo cotidiano, a eso cotidiano que hizo algo como lo que decía Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Que viviéramos en sociedades formalmente democráticas, pero socialmente fascistas. Y que de repente en un momento nos sorprendimos con, ¿por qué acá ganó este partido? Acá, ¿por qué ganó este gobernante? Pero cómo se venía construyendo una cierta lógica que no pudimos ver, que era esa cierta fascitización de la sociedad. O lo que mismo decía Félix Guattari, hay un libro del devenir de la subjetividad que es bien bonito, y él en una parte decía, miren, el poder del capitalismo no son ni sus armas, ni su dinero, es la capacidad mucho más fuerte que la de los movimientos alternativos de producir subjetividad. Y hay una subjetividad hegemónica que todos y todas hemos cooperado en sostener y en de alguna manera potenciar. Bueno, a mí me parece que el papel de la psicología en esto pasa fuertemente por poder cooperar en construir visibilidades, por desnaturalizar, por desideologizar, pero también en lo que decía Ignacio. Yo sigo pensando que también en desnaturalizar y desideologizar nuestras propias prácticas. Una psicología que también a veces puede ser cómplice sin saberlo o sin quererlo. Un tema muy fuerte que ha hablado es de la memoria, de la sabiduría ancestral. Ignacio Martín Baró habla de manera muy fuerte y me llama mucho atención este término que trabaja, que es la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Ah, me parece, acá en Brasil ahora están en visibilidad muchos liderazgos indígenas que están hablando desde su mundo, desde su perspectiva, sobre cosas que muchas veces la ciencia occidental ha negado por muchos y muchos años, ha colocado en una visión como colonial y jerárquica, que son pensamientos menores, pensamientos que no llegan, que no tienen razón, que no... Y ahora me parece que desde esos espacios tradicionales de los pueblos, o no sé cómo llamar, están viendo miradas muy importantes para pensar alternativas, ¿no? Para pensar lugares y caminos, ¿no? Más que lugares, caminos para salir de esa trampa que estamos enfiados, ¿no? Y me parece, ¿cómo ves esta posibilidad de la memoria histórica que nos habla Martín Baró? ¿Cómo estamos? Porque ahí también hay un tema, sí, yo y vos hablamos muy bien por la internet, porque tenemos ese acceso, ¿no? Pero sabemos que también ese acceso de la internet no está tan fácil para estos pueblos, que están más aislados, que no tienen tanto manejo y tanto costumbre con la tecnología. Entonces, me parece que por un lado abre el camino para una recuperación de la memoria histórica, no sé si es la mejor palabra, o un uso de la memoria histórica de los pueblos,
pero también tenemos ahí un desafío, ¿no? ¿Cómo te parece en estos tiempos ese tema de la memoria histórica? Mm. Mirá, yo lo primero que me preguntaba es si es cierto, nosotros, la clase media, o la clase por lo menos media, ¿qué te puedo decir? Media emocionalmente clase media, porque en algunos casos yo dudo realmente cómo es, pero por lo menos es la clase intelectual media. Este, que no estamos aislados por esto de la internet y que los pueblos, o que ciertos colectivos, y yo no sé, a veces pienso que hay formas de entender el aislamiento que también han sido colonizadas. De hecho, pensar, conectando con esto de la memoria histórica que vos decís, yo vengo trabajando y desde la tesis de doctorado, yo trabajo el derecho a la ciudad, ¿no? Y ahí como que conecté fuertemente con el buen vivir, o el sumaca usai, y el buen convivir, el sumaca maña, que son ancestrales, son pensamientos y prácticas ancestrales de nuestros pueblos, y que nos están enseñando muchísimo en estos tiempos. Y que esas prácticas hablan no del aislamiento, sino de la conexión, incluso ya no del yo y tú, porque cuando a veces hablamos del aislamiento es como yo y tú nos juntamos. Y ellos no tienen esa concepción del yo y tú, sino del nosotros. Entonces, cuando vos tenés el nosotros internalizado, ya el aislamiento es distinto, ¿no? La idea de aislamiento. Capaz que te diría que mucho, y en lo que vos decís, capaz que tendríamos que abrir más las orejas y el sentimiento a esas enseñanzas, a esos aprendizajes que están ahí y que hemos también nosotros sido cómplices en relegar este, a la brujería, lo desvalorizado, el pensamiento marginal, el pensamiento bárbaro, como decía Sarmiento. Civilización o barbarie, y lo que tratamos de hacer fue la civilización. Entonces acá en el Uruguay se construyó la reforma bareliana para ser como Estados Unidos o como Francia, y festejamos todos ese hecho de construcción del ciudadano occidental, o festejamos lógicas de ciertos derechos humanos que está bueno y que hay que defender, pero que también fueron constituidos a la imagen del ciudadano burgués francés o del ciudadano de los pueblos ganadores de una guerra mundial, y que de alguna manera hablaron de lo que era el sujeto normal y todos esos sujetos que fueron desplazados. Y no solo pienso en las comunidades indígenas, las comunidades negras, todas esas comunidades desplazadas, esos saberes marginales que están en nosotros, pero que también los hemos desplazado a un lugar tan lejano, que esa es la memoria que tenemos que construir también como disciplinas, pero también como sujetos individuales, ¿no? Conectarnos con eso. Yo de chico, mi mamá y mi papá me llevaban a la bruja del barrio, a que me tirara el cuerito, y a mí me mejoraba. O me ponía una lanita roja contra el mal de ojo. Y eso, uff, qué cosa mal pensada, ¿no? La ciencia es la ciencia rigurosa y la ciencia yo creo que tal vez en muchos momentos, y aún en este momento, está mostrando todas sus debilidades. Y no para descartar a la ciencia, sino para decir, bueno, construir ciencia es asumir que todos los sistemas de creencias pueden ponerse en diálogo y son necesariamente puestos en diálogo. Porque finalmente, voy a decir una herejía, la ciencia es un sistema de creencias, legitimado y validado, políticamente validado. Pero esos sistemas de creencias que han quedado en el olvido, bueno, son necesarios y cada vez más, creo, en este momento se muestran imprescindibles. Yo digo con esto de la memoria que vos decías, Bruno, mirá, yo pienso la memoria como países, como continente, como sures, pero también la memoria como sujetos y también la memoria como disciplina, para contribuir un poquito, por lo menos, a la descolonización. Algo de lo que trabajó Quijano, Migliaro y tantos, y Silvia Rivero Cusicanqui, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo conectarnos desde otro lugar para poder hacer? Sí, y sé que tú estás ahora organizando, no sé si exactamente puedes explicar mejor, un libro o una serie de libros que son libros de poemas, si no me engano.
Y estamos diciendo que piensa que eso tiene un papel importante, ese tema de afectivo. Me acuerdo también de Fausto Borda diciendo del docente pensante y cosas así. ¿Cómo es que la iniciativa es esa y qué papel juega esa dimensión, la dimensión poética, la dimensión, si quiere, afectiva, sentimental? No sé, qué papel juega en este momento en cuanto a resistencia, en cuanto a lugar y cuál el papel de la psicología, sobre todo en eso, que tiene como casi como su tema central, tal vez, pensar el tema de cómo se manifiesta, se expresa en la condición humana, en los pueblos y todo. Es una serie que nació no solo de mi iniciativa para nada, sino de como que de un grupito, ¿sí? Un grupito de personas que dijimos, ¿por qué no decir cosas y hacer cosas, intentar hacer cosas de otra manera? Porque siempre desde esa manera a veces formateada y protocolizada, indexada. Eh, y por qué no el sentir que siempre está, que decimos que es necesario integrarlo, por qué no transmitirlo y desde ahí también poner en diálogo desde otra forma. Y esa forma encontramos que era la poesía. Entonces dijimos, bueno, hablemos de una serie de libros que traten incluso de integrarnos en el continente. O sea, la propuesta es a nivel del continente y esperemos, ojalá es un sueño, que sea del sur en general, del sur no geográfico, sino del sur político. Y es poesía política latinoamericana. Entonces, esa poesía política latinoamericana tiene, sí, específicamente a veces un momento centrado en lo social, en lo comunitario, pero también a veces hablando desde lo individual, hablando desde el amor, que a veces ha quedado como tan relegado y sin embargo es una herramienta fuertemente política. Entonces desde ahí hay una editorial, que es una editorial que se llama Bibliobarrio, una editorial solidaria, que surge de un trabajo que se ha hecho con los enfermos psiquiátricos aún hospitalizados y otros que están como en tránsito, ¿no? Entonces desde ahí se constituyó esta editorial y entonces es muy artesanal, se hace libro a libro, con manos solidarias y bueno, la idea es eso, justamente una construcción solidaria. Va a ser una serie de libros, ya salió el primer libro, para ser narcisista, el primero es el mío, se llama Psicoemario, y bueno, sacamos un conjunto de unos 150 libros para ver qué pasa, están pasando cosas muy bonitas, y mes a mes van a ir saliendo libros justamente de esto, de poesía, Mes a mes, todo el mes. mes a mes. No te desmayaste, ¿no? No, sí, la computa tomó un susto también, está con su batería, ahí está, pronto. No, pero igual hay un primer ensayo que es este semestre. Vamos a ver qué pasa, pero están pasando cosas muy bonitas y además empieza a aparecer esas voces calladas, eso que vos hoy nombraste, que no son ni los psicólogos ni profesionales, sino que son esas voces comunitarias que han dicho muchísimas cosas, pero que a veces están. No es que no tienen voz, porque eso es una tontería decir que no tienen voz. Tienen voz, pero no se la deja escuchar. Y este espacio empieza a aparecer esa cosa de decir, bueno, hay un espacio posible para poder decir, y bueno, esperamos que aparezcan escritos de Guatemala, de El Salvador, de Brasil, de México que ya han aparecido, de Colombia que ya han aparecido, y la propuesta es eso, que mes a mes salga uno de esos libros. El primero se llama Psicoemario, entonces, porque tiene algo que ver con la psicología y con el poemario, y después iremos viendo cómo va. Muy bien. Ha citado ahí un gran pensador de Uruguay que no es tan conocido acá en Brasil, no es tan conocido, que es Rabelato, que ha conocido ahí con usted y ha traído un trabajo de Rabelato para acá y ahí pudo conocer mejor. Y también hablas de la amorosidad y me acuerdo mucho de término amorosidad política que habla Paulo Freire. Y eso ha sido un tema que nosotros de Núcleo São Paulo en Abrazo tenemos conversado un poco, porque como el papel de la amorosidad política
y ha hablado de la esperanza de Rabelato, y me acuerdo de una entrevista que ha visto hace unos días de Rosenkopf, ese escritor que militante tupamaro que está estado en cárcel con Pepe, no exactamente con Pepe, pero la cela al lado de Pepe en solitaria durante 10, 12 años. Y me parece que allí habla de una situación extrema de la vivencia humana de mucho sufrimiento, digamos, sí, que está aislado en una solitaria, en una situación de prisión política, de violencia política tremenda. Habla de eso con una poesía muy fuerte, ¿no? Y no una poesía agua con azúcar, decimos acá en Brasil, no, una cosa blanda, no sé cómo la palabra mejor para decir en español, pero una poesía que es altamente lírica y potente, ¿no? Habla de cosas muy sencillas que pasan dentro del cárcel en la solitaria, al mismo tiempo está hablando para el mundo, me parece. Mira, miro eso también en una figura muy conocida ahí de Uruguay, que es Pepe Mujica, ¿no? Y también, también en esa atmósfera toda de Uruguay, que tuvo el placer de conocer algunas veces, incluso en tu casa y todo, como esto dice mucho del pueblo uruguayo, de la manera de Uruguay decir, a veces como no conocimos mucho los otros países hermanos de América Latina, no se conoce mucho el tipo, la manera de ser de uruguayo, y se puede hablar un poco de eso. ¿Cómo ves que ese tema de la esperanza, de la amorosidad, de la sencillez, se dice, simplicidad, sencillez, que me parece tan fuerte? A mí particularmente me toca profundamente, soy como un hermano del alma de este tipo de vida y por tanto de los uruguayos, porque me siento muy, muy tocado por eso. ¿Se puede hablar un poco cómo eso? Porque eso me parece que también habla mucho de la subjetividad uruguaya, de la manera de mirar la vida y todo. ¿Cómo ves eso? Hay algo que yo digo de Uruguay, que somos una reserva ecológica. Este, y que de alguna manera tiene que ver con ser tan chiquititos. O sea, somos una mancha en el mapa, ¿no? Una mosca que entra ahí chiquitita. El fin del mundo. Y que hace mucho ruido, así como también el enano orgulloso, ¿no? Que dice, ah, sí, pero mirá en el fútbol, mirá lo que hicimos, mirá con los escritores. Y yo creo que esa reserva ecológica que somos, esa aldea, porque de verdad a veces nos decimos, o el paisito, como hablamos de este lugar, permite otros tiempos. Cuando cualquier, o bueno, por lo menos algunos, vamos a o ciudades más grandes, al tiempo estamos cansados. Tanta gente, tanto vértigo, tanto tránsito. Acá 5 autos se juntan y empiezan a enojarse porque dicen, qué trancón, ¿no? Y tenemos ese espacio para tomar el mate y vamos y ese espacio del diálogo, aunque también en eso de la cierta subjetividad hegemónica, fuimos construyendo una lógica que a veces vos veías a dos tomando mate, conversando lentamente, pero decían, no, no, te dejo porque tengo muchas cosas para hacer. Y en realidad no tenía muchas cosas para hacer. Pero es parte también de eso bueno, tenemos que vivir en el vértigo. Yo creo que eso, de ser un paisito, entre dos gigantes, entre Brasil y Argentina, que siempre han dicho, bueno, ¿quién se queda con ese pedacito de país? Nos ha permitido quedarnos ahí cuidaditos, ¿no? Porque bueno, como los dos se peleaban, si no se peleaban los dos, algunos se hubiera quedado con nosotros. Pero como están los dos peleados, nosotros ahí quedamos en el medio. Eso nos ha cooperado. Igual yo soy no muy partidario de hablar de como una subjetividad de un país. Yo creo que en este país hay, sí, gente, como vos decís, muy sencilla, muy amadora, muy constructora de esperanza, y otra gente muy fascista, muy egoísta, y como en todos nuestros países, está también muy planteada y muy marcada la desigualdad. Acá decimos que también tenemos nuestro sur y nuestro norte. Y allá en el sur, insólitamente en este caso, es donde están los más ricos, y en el norte los más pobres. Y con una diferencia muy marcada. Tan marcada, eso sí, de repente en otros países, los que tienen mucho a veces a veces se exhiben como parte del pavoneo, ¿no? Acá no, acá se esconden. Y acá incluso si llega un gran artista o un gran
alguien muy popular, muy famoso, acá todos disimulamos. Nadie le va a ir a correr a pedir un autógrafo o algo así. Es terrible ser famoso acá porque te morís de angustia, no te reconocen, ¿no? Y sí hay un cuidado distinto, ¿no? Sí hay una subjetividad hegemónica que marca que bueno que un presidente pueda caminar por la calle, que un futbolista famoso pueda caminar por la calle sin demasiado problema, y que tengamos tiempos como para conectarse. Y yo creo que por algo Galeano, Benedetti, el mismo Revelato que vos nombrás, por algo emergen también en esos espacios, ¿no? Yo creo que Benedetti nos pinta en muchísimas cosas, en este caso al montevideano típico. Pero Galeano también, en esa sencillez, en 4 palabras de repente, describe muchas ternuras y muchas amorosidades, no solo de Uruguay, del continente. Y te muestra toda esa sencillez que existe en todos nuestros pueblos. O sea que yo creo que eso que vos decís, Bruno, por suerte en cada uno de nuestros pueblos está. Y lo que pasa es que a veces ha quedado muy en el margen. Acá se da más que, bueno, son muy poquitos los que tienen mucho y muchos los que no tenemos demasiado. Y entonces eso tal vez permita esa expresión de sensibilidades. Así es. Eh, Futuro posible. Estamos así siempre hablando de eso antes de terminar nuestra charla en la BRAPS del Movimiento, hablando un poquito de futuros posibles, ¿no? Tú ya has hablado un poco de esta mirada, pero ¿qué piensa que va a pasar? Está dando foco muy fuerte en las posibilidades de resistencia, en las posibilidades de buenas posibilidades para nosotros, pero sabemos que también estamos ahí diante de una hidra capitalista, como se dice los comandantes zapatistas, que es muy fuerte, ¿no? Acá en Brasil, en ese momento, percebemos que se agudizó el proceso de deterioración del estado de bienestar, que ya no estaba nada de bienestar. Entonces están pasando más reformas, están pasando más leyes de mal gobierno para el pueblo, están pasando más plata para los bancos, todo eso está pasando en este momento de pandemia. Ya estaban pasando, pero ahora está más fuerte. Y me parece que también América Latina juega en este momento un papel estratégico muy fuerte en relación a las nuevas correlación de fuerzas en nivel geopolítico, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, todo eso que está pasando ahí. E eso apunta para futuros posibles que pueden ser muy tenebrosos también, ¿no? Que hay esta dialéctica, este juego de doble, ¿no? Se abre para muchas cosas y también se agudiza muchas cosas. ¿Qué te parece que puede ser un futuro o los futuros, si es posible decir, de nuestros próximos momentos? ¿Qué nos guarda los próximos pasos para América Latina? CEPAL hace poquito lanzó un pronóstico económico que esta va a ser la peor crisis económica, mucho más allá de la de 1929 y la de 1914. Y eso es claro, porque la economía se paralizó y a nivel mundial va a ser un poco bastante complicado. Y por supuesto, lo que le llaman los países emergentes o los países subdesarrollados o los países en desarrollo, vamos a ser los que más la vamos a sufrir, porque ya la sufríamos antes. Ahora, por otro lado, las lógicas, esto que hablábamos hoy de la higienización, yo creo que también ese discurso entra un poco y ya no es solo desde los gobiernos o de los poderes del capital, sino que entra en la subjetividad de la gente y entra también esa violencia. Yo digo, ayer hablaba de que, cuidado, que a veces los héroes de hoy pueden pasar a ser villanos mañana. Y ya en algunos lados empieza a pasar que el personal sanitario que es tan aplaudido y tan agasajado empieza a ser el personal villano porque no pudo cuidar demasiado, porque no salvó al cercano, a mi amigo, a mi familia, o porque incluso es agente de contagio, que ya en algunos edificios han puesto carteles de expulsión, de decirle, no, acá no entres porque traes la enfermedad. Entonces, vos dijiste una cosa bien importante, utilizaste el término dialéctico. Yo creo que lo que a mí me importa es que no entremos solo en los futuros caóticos,
sino también en los futuros de oportunidades. ¿Que va a ser muy difícil? Seguro. Pero también creo que en esto más difícil que aparece en muchos planos, en el plano de lo económico, en el plano de ciertas violencias que van a hacerse tal vez más visibles, no sé si más exacerbadas, pero por lo menos más visibles, es también la oportunidad para que nosotros podamos hacernos cargo de herramientas potentes para confrontarlas. Y digo, yo creo que la herramienta potente es juntarse. Moffat decía, cuando las personas se juntan para resolver un problema, la mitad del problema está resuelto, porque el problema era juntarse. Y yo creo que en estos tiempos, y que fíjense, es súper llamativo, ¿no? Por lo menos anteayer mostraban acá en el informativo las estadísticas de qué le preocupa a la gente. La inseguridad fue el gran tema por el que el gobierno de la calle, el gobierno de derecha, ganó en este país. Era como el gran tema, boom, ¿no? Y como que fue a un nivel mundial que la inseguridad era un tema central. El delito contra la propiedad privada, el miedo al delito. Ahora eso cayó totalmente. Y la preocupación de la gente es el coronavirus. Yo digo, sigue siendo el tema de la inseguridad. Y sigue siendo el miedo al otro, la desconfianza ante el otro. Ahora el delito no es que me robe, el delito es que me contagie. Pero seguimos teniendo como esa construcción del otro como lo desconfiable, le tenemos miedo. Y yo decía, cuando hablábamos de la inseguridad, y que además la habíamos estereotipado, que inseguridad era el delito contra la propiedad privada, cuando hay inseguridad social, económica, laboral, afectiva, inseguridad familiar, todo eso no existía. Ahora empezamos a ver la inseguridad sanitaria, por ejemplo, ¿no? Hospitales que empiezan a mostrar todas sus vulnerabilidades, personal sanitario que empieza a quejarse por las condiciones de trabajo y tantas cosas más. Ahora yo digo, capaz que en eso que empezaba a pasar en la inseguridad, cada vez más fuimos vaciando los espacios públicos por miedo. Y eso provocaba un mayor incremento del delito, porque en realidad el espacio público vacío es el espacio público propicio para la afectación a las personas individuales que quedan aisladas. Lo colectivo ha ido como desapareciendo. Y es muy difícil, y todo en los movimientos sociales se dice muchas veces, qué difícil es hacer la convocatoria, qué difícil es organizarnos. Y a veces la convocatoria empezaba a ser por la red, que acá hay un cómico uruguayo que a las redes sociales le dice las redes morales, ¿no? Y entonces nos liberamos de todas nuestras necesidades de militancia política a través de largar una consigna por una red y que nos pongan unos cuantos likes. Estas cosas también pasan. La red también es una potencia sustantiva, si lo usamos para juntarnos. Y creo que ahí en San Pablo fue ejemplo en un momento, ¿no? Por ejemplo, por el pase libre. Fue un momento, por lo menos, aunque instantáneo, algo así que se dice, movimientos ahora a veces se juntan por una situación particular y después rápidamente se disuelven. Pero yo creo que sí va a haber mundos complicados y en esto también que vos decías de lo geopolítico. No seamos inocentes. O sea, no vamos a vivir igual en todo el mundo las crisis que se vengan. Y esas desigualdades a nivel de lo geopolítico y lo mundial, cada vez más tenemos que hacernos cargo y tal vez empezar a cuestionar por qué nos llamamos subdesarrollados. Yo quiero ser desarrollado como esos países que me llaman así. Quiero, ¿de dónde estoy emergiendo y hacia dónde emerjo? Eh, ¿Por qué esta lógica del país dependiente? Y tantas cosas más. Yo creo que ahí también tenemos mucho para hablar desde la psicología, porque esa no es solo una construcción desde lo económico, en abstracto, dar cuenta de la integralidad. Y desde ahí me parece que tenemos mucho para hacer. Entonces, crisis, violencias posibles, pero también oportunidades para, si nos juntamos y podemos lograr juntarnos, hacer muchísimas cosas. Muy bien, Eduardo Viera, desde la vieja gris, pero con colores, como aprendí ahí caminando, con un librito de poesía en la mano. Te agradezco mucho, hermano. Vamos a hacer ahí una iniciativa para poemas políticos desde acá de Brasil, de distintos sitios de Brasil. Y seguimos en contacto. Te agradezco mucho en nombre de Abrapso, mi nombre propio. Seguimos en contacto, Edu. Muchas Seguro, gracias. con todo el afecto y con toda la ternura. Y gracias por invitarnos porque eso también hace seguir juntándonos. Gracias a vos. Sí. Interromper la